el aislamiento social preventivo obligatorio en Tucumán, promediando la pandemia, y tratar de ver cuál ha sido la razón que ha motivado la obediencia a esas normas. Dejo de lado con esta segmentación de la problemática, en primer lugar, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene otro problema, tiene otra realidad y de hecho tiene otras dinámicas sociales y otras problemáticas. Entonces también dejo, digamos, no solo por lo sanitario, sino también dejo de lado en este análisis, o en esta propuesta de análisis, la discusión acerca de aquellos que impugnan el sistema que se impuso con el aislamiento, es decir, por la significación política de las marchas que ha habido, los argumentos de personas tal vez antivacunas o algunas otras, con algunos otros tipos de planteos. Pero también dejo de lado las tesis conspiranoicas, ¿no? O sea, para analizar el comportamiento colectivo en Tucumán creo que no tenemos que juzgarlo según la idea de que, por ejemplo, el virus no existe y es un invento de la OMS, como si fuera el nuevo anillo de Sauron, ¿no? O sea, un nuevo virus único para gobernarnos a todos. Entonces la idea es tratar de ver por qué la gente en Tucumán obedece al derecho en general. Entonces, la pregunta gira en torno a eso, es decir, ¿qué motiva la obediencia? ¿Cómo funciona el derecho? Si uno mira los clásicos, puede ver, por ejemplo, en Hart, que hace una referencia a que el derecho puede convertirse en un criterio de conducta, es decir, un dispositivo que regula la propia conducta y que permite criticar o elogiar las conductas de otros. Es decir, es directamente la ley lo que motiva a la acción, lo que motiva la acción individual. Nino, por otro lado, dice, no alcanza, está el derecho es un sistema justificatorio enmarcado en otro sistema justificatorio, y requiere de razones adicionales, normalmente razones de tipo prudencial, que están asociadas a lo político, es decir, a la conveniencia o inconveniencia de una determinada decisión estatal, o a razones de tipo moral, acerca de si me parece que es una decisión buena o mala, o si es una buena o mala, un mal sistema de regulación. Todos estos sistemas, todos estos motivos que se analizan para justificar la obediencia al derecho y la motivación para obedecer al derecho, en Tucumán creo que han pasado, a medida que progresaba la pandemia y la regulación del aislamiento, a convertirse en elementos absolutamente irrelevantes. En Tucumán creo que hemos asistido a la radical trivialización del derecho. El derecho como articulador de las conductas colectivas y la obediencia a la norma como tal, perdió fuerza, perdió sentido en buena medida. Fíjense lo siguiente, o sea, las normas sobre el aislamiento siguen siendo igual, o sea, el derecho permanece inmodificado. Se han ido cambiando, por supuesto, las sucesivas fases, pero a medida que ha ido avanzando, ha habido personas que solicitaban modificaciones dentro del sistema, modificaciones de la ley para poder adecuar su conducta a la ley. Por ejemplo, el comercio, o los peluqueros, no sé. Pero todo eso supone un razonamiento dentro de la ley. Siguen manteniéndose dentro del sistema, dentro de la idea de que hay una obligación de obedecer al derecho, y tampoco ha habido en Tucumán marchas impugnando al sistema. En Tucumán ha habido, cuando gradualmente, una simple indiferencia. Es decir, en algún momento el derecho ha dejado de ser relevante como organizador de la conducta colectiva en Tucumán para pasar a ser un dato anecdótico, una mera sugerencia acerca de cómo nos deberíamos comportar, y muchos ciudadanos han pasado a sustituir los criterios de valoración política acerca de si corresponde o no corresponde acatar el aislamiento y no hacer un asado con amigos, por criterios de valoración personal, simplemente por criterios de valoración personal. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué el derecho desapareció, o sea, la obligación de cumplir con el aislamiento desapareció como elemento aglutinador de la conducta colectiva en Tucumán? A mí me parece que durante el primer periodo, que se cumplió con un gran nivel de efectividad, estuvo muy fuertemente vinculado al miedo, directamente vinculado al miedo. El miedo era lo que justificaba la obediencia. Eso sigue siendo un criterio de valoración individual, ¿no? De autopreservación y de referencia individual y no colectiva. Pero el miedo era lo que aseguraba la eficacia del derecho y el cumplimiento del derecho. Cuando ese miedo cesó, cuando gradualmente hemos visto, bueno, hay menos casos en Tucumán, bueno, hay casos que están controlados, bueno, los casos están en localidades específicas,
el derecho pasó a convertirse en una mera sugerencia para el cumplimiento de una decisión estatal, no en una obligación de cumplir el derecho. Fíjense que es más, cómo se razona esto en la percepción social a propósito de esto, que después del Te Deum, Tucumán conserva prácticas, bueno, la Argentina también conserva prácticas bastante problemáticas en términos de laicidad y laicismo, pero bueno, hay un Te Deum, tenemos un Te Deum. Y cuando termina el Te Deum hay una nota periodística que le hacen al obispo, y el obispo dice, los templos están cerrados por decisión mía tras consultar a las autoridades sanitarias. O sea, la razón por la cual están cerrados los templos no, aparece en el discurso colectivo como una decisión que está en manos de aquellos que administran una determinada religión y no de aquellos que administran la vida colectiva en Tucumán. La razón por la que están cerrados los templos, no, o la razón por la cual no hay un montón de actividades, aparece como una sugerencia orientada hacia aquellas personas alcanzadas por la norma para ver si consideran que es relevante o no, o adecuado o no, y para poder decir, bueno, yo decido cumplir con esta norma o decido no cumplir con esta norma. Como les digo, el resumen de eso es, desde mi punto de vista, que el derecho se ha convertido en Tucumán en una mera sugerencia para el obrar colectivo. Ahora, con esto, no, digamos, no es nada nuevo, o sea, me parece que no es nada nuevo y da la impresión de que uno lo primero que razona a propósito de esto es, eh, ¿cómo se llama? Lo primero que viene a la cabeza son las cuestiones que trata Nino en Un país al margen de la ley, esta idea de anomia como una característica típica de la Argentina, la ineficacia colectiva del funcionamiento y demás. Yo creo que no es tan así. Quiero decir, no creo que estemos ante un supuesto en donde el derecho no se cumple por una razón, perdón, y que el resultado de ese incumplimiento termina siendo un sistema colectivo más ineficiente que el regulado por la ley que pretende ordenar la conducta colectiva. Acá es mucho menos significativo, es simplemente trivial. El derecho se ha convertido en algo trivial. El derecho se ha convertido, la razón para obedecer al derecho en Tucumán, y a medida que gradualmente ha ido desapareciendo el miedo, se ha convertido en un dato adicional, en un dato importante, pero no decisivo, para saber qué es lo que tenemos que hacer y a quién vamos a criticar. Y uno dirá, ahora, ¿esto se nota? ¿Aparece en algún lugar? Y lamentablemente tampoco aparece de modo nítido. Quiero decir, no hay marchas impugnando el aislamiento preventivo, no hay una insurrección social, no hay una impugnación colectiva al diseño político, no hay una impugnación a la legitimidad política de las autoridades que dictan esas normas. Es simplemente una decisión silenciosa, fuertemente corrosiva, de muchas personas, muy buenos ciudadanos, muchos de los cuales yo conozco incluso, que han decidido decir, bueno, pero la verdad es que no pasa nada. Si nos conocemos, todos sabemos que nos cuidamos, ¿cómo no vamos a poder juntarnos? Hace mucho que no veo a mi mamá, hace mucho que no veo a mi papá, a mis hijos, bueno, los que viven o a quien fuera. Esa indiferencia no es estridente. Esa indiferencia frente al derecho, lo que yo noto acá en Tucumán, es que esa indiferencia ante el derecho es sutil, es silenciosa, cuenta con una complicidad también silenciosa de todos los otros ciudadanos, porque nadie se escandaliza. Nadie se escandaliza, y cuando alguien se escandaliza, yo por ejemplo, que me digo, ¿cómo puede ser que alguien decida juntarse en una casa de fin de semana a 50 kilómetros de la ciudad de Tucumán, donde hay una localidad que se llama Raco, hay muchas casas de fin de semana, mucha gente ha ido el fin de semana pasado? Y a mí me escandaliza, y hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué te preocupas tanto? Por supuesto que lo primero que me viene a la cabeza es la idea del free rider. Todos esos colados pueden colarse porque yo estoy haciendo fila y estoy acá este es mi escritorio, en mi casa. He pasado muchísimas horas acá en los últimos 70 días. Y eso me enoja, creo que me pone como vehemente, decir, pero ¿cómo puede ser que me pone vehemente y me pone positivista de repente? Me he dado cuenta que digo, la ley debe ser obedecida. Y por supuesto que lo primero que me surge también es preguntar, ¿me he convertido en un burócrata idiosincrático que quiere venerar la ley por el solo hecho de venerar la ley?
A mí me parece que no es esa la razón por la cual me escandaliza. Porque al mismo tiempo que me enoja en términos personales, porque yo estoy haciendo el esfuerzo para que otros se puedan colar, me entristece. Me entristece cuando también me acuerdo que en ese mismo texto de Nino que estaba citando hace un rato, en definitiva hay un argumento central vinculado a las razones del subdesarrollo de la Argentina. Es decir, a las razones por las cuales en definitiva la Argentina termina siendo un país atrasado en un montón de temas, en un montón de cuestiones, más allá de la macroeconomía y demás, por esto que les digo, por una radical indiferencia frente al derecho, por la conversión del derecho en una mera sugerencia. Yo he visto muchas críticas en los últimos tiempos, sobre todo parezco Andrés Rosler, le decía yo el otro día a unos amigos con este argumento. Rosler viene haciendo una defensa muy fuerte del positivismo, y creo que tiene un argumento muy interesante, que es el derecho tiene una pretensión autoritativa. El derecho pretende, en definitiva, las normas sobre aislamiento social preventivo y obligatorio, pretenden ser obedecidas con independencia de que muchos estemos en desacuerdo. La norma pretende ser obedecida con independencia de que nosotros creamos que en Tucumán hay pocos casos y en definitiva no hace nada mal juntarme a comer un asado con los amigos o juntarme a ver a la familia. Probablemente no haga tanto daño, probablemente no esté mal, probablemente no pase nada si me junto a comer con mis amigos, probablemente no pase nada en términos sanitarios, pero en términos institucionales sí pasan cosas graves cuando la autoridad del derecho se diluye y se pierde sin que a nadie lo escandalice. Bueno, me parece que ya me pasé en mis 10 minutos. Te pasaste un par de minutos nada más, pero está muy bien. Quería hacer una aclaración que se me había pasado en la introducción. Vamos a seguir la misma dinámica de que seguimos ayer. Los expositores van a tener 10 minutos para hacer su presentación, un poquito más, y mientras tanto el que se le ocurra ir formulando preguntas lo hace a través del chat, las voy a ordenar a las preguntas, y después al final de la presentación de ambos les voy a formular las preguntas para que podamos conversar entre todos. ¿Les parece? Ahora entonces, tiene la palabra entonces el doctor Gonzalo Vázquez. Te escuchamos, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Excelente, agradezco la exposición de Marcos. Y bueno, sin más, así tampoco los aburro y no abuso de mi tiempo, procedo. Quería comentarles brevemente qué motivó que yo haga la exposición que voy a realizar en este caso. Yo trabajo en el Poder Judicial y en algunas resoluciones de este último tiempo, ¿no? Vinculadas a casos que tenían que ver, digamos, en contexto de COVID, digamos, me llamó la atención una vez, y luego la vi repetida en varias oportunidades, algunos argumentos de las partes, principalmente la Fiscalía, por ejemplo, relativas a decir, bueno, no han variado las circunstancias, digamos, que motivaron el dictado, por ejemplo, de la prisión preventiva. Por ende, debe confirmarse. Yo pensaba, digo, ¿cómo no han variado las circunstancias? Digo, bueno, sí, puede ser que las circunstancias objetivas del código no, están ahí, no hubo una reforma legislativa, es decir, los requisitos para el dictado de una prisión preventiva son los mismos que estaban antes y los que están ahora. Digo, pero me chocó el hecho de decir, no cambiaron las circunstancias. Y lo vi una vez, y 2 veces, y 3 veces. Y luego eso llevó a motivar, digamos, parte de lo que les quiero compartir ahora. En primer lugar, una aclaración conceptual que me parece importante. Yo me voy a referir a contexto de excepción. No creo que sea muy original lo que estoy diciendo, pero quiero aclarar que no me voy a referir a lo que es el estado de excepción, ¿no? Que es algo que quizás se discutió ayer en el panel de Derecho Constitucional. Este contexto de excepción, del que todos conocemos, entiendo que, a diferencia de restringir algunos derechos en pos de algunas otras finalidades, lo que implica, y lo que voy a tratar de demostrar con los ejemplos que voy a dar al final, es como una especie de amplificación de algunos derechos, digamos, una mayor protección de la legalidad y la tutela de los derechos. Esa primera aclaración conceptual. Después, considero que este contexto de excepción, que es la pandemia, esta crisis sanitaria, impacta a 2 niveles del derecho, digamos que una es la racionalidad del derecho, que yo llamo derecho con D mayúscula, que es una esfera eminentemente teórica,
y lo que sería la racionalidad de las decisiones judiciales, que se encuentra íntimamente relacionada con la primera, pero que de características teórico-prácticas. Y yo me voy a detener el análisis en esta última esfera, digamos, porque obviamente no tenemos tiempo para abordarlo todo, me voy a detener en decisiones judiciales. Tengamos en cuenta que el derecho obviamente es un sistema dinámico y que interactúa con su contexto, con el contexto social, político, económico y cultural. Por ende, en este caso, al derecho le toca dialogar con esta coyuntura, es decir, no puede de ningún modo resultar ajeno, insisto, más allá de que lo que tiene que ver con algunos criterios objetivos que se encuentran plasmados en las leyes, códigos, y no se haya modificado por algún acto legislativo, eso sí permanece. Lo que no permanece estático, obviamente, es la interpretación judicial. Es decir, y si las normas no se han modificado, que eso obviamente es materia de discusión de otra área o de otro momento, si se legisla, digamos, en estos contextos, lo importante es entonces prestar atención en la actividad judicial, qué es lo que está pasando allí. Y salí de mi ámbito profesional, digamos que es el derecho penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, y encontré dos fallos que les voy a compartir en breve del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que yo considero que en estos contextos de excepción, y teniendo en cuenta, como les dije, que en rigor no limitan, sino que por el contrario exigen una mayor tutela, una mayor atención respecto de lo que es los derechos, sobre todo los derechos fundamentales, aparecen en la argumentación, en lo que tiene que ver con el íter argumental en estas decisiones, los principios jurídicos. Ustedes me dirán, bueno, pero no es el único caso, esto la verdad que no se limita específicamente a contexto de excepción, los principios jurídicos. Le digo, no, exactamente, no es el único caso. La materia de discutir, obviamente, la teoría de los principios jurídicos nos llevaría otro tanto de tiempo que lamentablemente acá no vamos a poder desarrollar. Lo que yo quiero insistir es que, como les decía, al tener el ordenamiento jurídico inalterado por la situación de la pandemia, es decir, no hubo actos legislativos, es decir, al respecto, por lo que tiene que ver con las normas de fondo. Por ende, el único recurso que queda, lo que tiene que ver con la racionalidad de la decisión judicial, es el recurso a los principios jurídicos. Yo hablo de principios jurídicos en términos muy generales. Obviamente sabrán que hay clasificaciones aportadas por muchos juristas, y acá no me importa tanto la denominación que se le dé a cada uno de los principios que yo voy a mencionar, sino el hecho de que si nosotros pensamos la estructura del razonamiento jurídico, de una decisión judicial, como ustedes algunos conocerán, si no lo comento brevemente, tomamos el silogismo, una primera parte que responde a la premisa normativa, premisa mayor, y una segunda parte que corresponde a la premisa menor, premisa fáctica, y por ende luego una conclusión. Vamos a tener en cuenta que en estos contextos, particularmente lo que tiene que ver con el segmento normativo, para no limitarlo a una premisa, sino que pueda haber más de una, va a estar, obviamente, compuesto e integrado por las normas positivas aplicables al caso, pero lo que quiero mostrarles es que en estos casos en particular, esos van a tener que interactuar a su vez con principios jurídicos que pueden estar expresamente previstos en algunos ordenamientos, pero también con principios implícitos que van a surgir, ya sea algunos que se encuentran consagrados jurisprudencialmente hace mucho tiempo, y creo que la nota quizá interesante, o que me pareció relevante compartir con ustedes y que he advertido, es lo que Aulis Arnio ha llamado principios extrasistemáticos. Yo los llamo principios no normativos, o elementos, discúlpenme, no normativos que forman parte de la argumentación en estos casos, que son enunciados descriptivos de orden social, de orden político, económico, axiológico, cultural, y que interactúan tanto con las normas positivas como con los principios jurídicos que se encuentran expresos o que se encuentran implícitos y que jurisprudencialmente adquieren el soporte institucional. Por lo tanto, lo que yo quiero decir es que todo esto que yo les mencioné recién va a formar parte del segmento normativo de la decisión judicial. No me meto acá tanto en lo que tiene que ver con el segmento del hecho, porque, bueno, puede ser relevante, pero me quiero detener solamente en el tema de la faz normativa. Una cuestión conceptual, antes de pasar y redondear con los fallos, tengan en cuenta que estos principios extrasistemáticos, que les decía,
pueden resultar al principio no normativos, porque son enunciados descriptivos de otros órdenes, se les puede discutir claramente la validez de los mismos. Es decir, si son enunciados descriptivos no forman parte del derecho, por ende, ¿por qué van a formar parte del segmento normativo y parte de la argumentación al momento de decidir y que interactúen con normas positivas? Lo que Arrio sostiene al respecto es que si bien no poseen validez normativa prima facie, si son parte de un sustrato coherente de justificación que incluye por lo menos una fuente jurídica autoritativa, una norma positiva, entonces esos principios pueden tener relevancia jurídica. Es decir, un principio no jurídico entra en el derecho como consecuencia de un discurso jurídico apropiado. Entonces, a partir de este principio que no existía anteriormente, a partir de que es considerado en una decisión, puede adquirir soporte institucional dentro de un discurso jurídico controlado apropiadamente, y pasan a ser jurídicos en ese sentido. Con eso dicho, y habiendo hecho esas aclaraciones conceptuales y algunas que otras definiciones, que entiendo que pueden requerir posteriores explicaciones, les quiero compartir simplemente dos fallos, sin mencionar los autos. Si a alguien les interesa después yo se los puedo compartir. Como les decía, son dos amparos, uno vinculado a cuestiones relativas a barrios vulnerables en la ciudad de Buenos Aires, y otro relativo a personas con discapacidad usuarias de servicios de salud mental de los hospitales psiquiátricos monovalentes de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo el Moyano o el Borda. Lo que advertí aquí, para no quitarles más tiempo, es lo siguiente. En la argumentación de la decisión, obviamente al referirse al marco normativo aplicable, se hace referencia a normas constitucionales de la Constitución Nacional, a normas constitucionales de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, a normas provenientes de tratados internacionales, de convenciones internacionales aplicables a la materia, las normas positivas aplicables, por ejemplo, relativas a medidas cautelares. Todo eso formaba parte claramente de la faz normativa de la decisión. Lo que advertí acá de relevante, de interesante, fue lo siguiente. En este caso de los barrios vulnerables, había dos cosas básicamente que se pedían. Le estaban pidiendo al gobierno nacional el protocolo para el caso de los barrios vulnerables, cómo iban a proceder respecto al COVID, y además cuestiones vinculadas al derecho al acceso a la información, que exigían, digamos, que obviamente informe qué medidas se estaban tomando y qué medidas iban a tomar, básicamente. Lo que el magistrado o magistrada en este caso sostuvo es que el derecho al acceso a la información cobra especial relevancia en el contexto de autos, ¿no? Hace alusión a la situación sanitaria, a la población vulnerable, y digamos, estas descripciones que hace en cuanto a la vulnerabilidad, las descripciones que se hacen respecto a la emergencia sanitaria, que no es norma positiva, no es una norma positiva, es un enunciado descriptivo de lo que está pasando coyunturalmente ahora. Ese argumento, ese enunciado, interactúa claramente con las normas positivas. ¿En qué sentido? En lo que tiene que ver al acceso a la información, por ejemplo, podemos decir que la obligación de transparencia que tiene el Estado en contextos de emergencia se aumenta, se acrecenta notablemente. Y todo esto forma parte del marco normativo. Hay mucha revisión del magistrado en este caso diciendo, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto de pandemia por COVID, es decir, enunciados descriptivos relacionados a la densidad poblacional alta en los barrios vulnerables, el hacinamiento, la falta de agua e insumos, todo ello que interactúa, insisto, con las normas positivas y con otros principios, pasan a ser jurídicamente relevantes y a tener soporte institucional porque son adoptados son parte fundamental de la decisión del magistrado. O sea, sin ellos, la normativa que yo estoy mencionando existe previamente. Y sin ese amplificador, digamos, podría resolverse en sentido contrario o no hacerse alusión de qué modo el derecho a la información, de acceso a la información, por ejemplo, pudiera exigirse con mayor potencia, por decirlo de algún modo. Y sobre todo piensen, para aquellos que hacen administrativo, piensen en la justificación del peligro en la demora, por ejemplo, para el dictado de una medida cautelar, cómo el peligro en la demora claramente aumenta, se incrementa por el contexto de crisis sanitaria. Y por último, el otro fallo que les mencioné de las personas con discapacidad que se encuentran alojadas en los hospitales psiquiátricos monovalentes de la Ciudad de Buenos Aires, además de, vamos a encontrar las mismas referencias, digamos, a ciertos principios no normativos que luego se transforman en jurídicamente relevantes.
el magistrado o magistrada en este caso hace alusión al marco de excepcionalidad situacional, conceptos que aparecen muy interesantes en decisiones en estos contextos, y hace interactuar también, por ejemplo, al principio de solidaridad social. Que el principio de solidaridad social, por ejemplo, es un principio que ustedes quizá se encuentran más familiarizados y familiarizadas, digamos, pero que tiene la particularidad que no se encuentra expresamente consagrado en la Constitución. Si ustedes se investiga, van a ver que es un principio que se ha utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades, pero para referirse a distintas situaciones que tienen que ver con la solidaridad social. En este caso en particular, el magistrado o magistrada que decide lo trae a colación y lo hace interactuar con las normas aplicables también, para, digamos, darle fundamento y relevancia, importancia y destacar lo que tiene que ver con la situación de este sector especialmente vulnerable en este contexto de COVID, y adquiere un significado y un alcance particular dado este contexto de excepcionalidad como que mencioné anteriormente. Así que bueno, con esto acá finaliza mi intervención, quería compartirles esto que se me había ocurrido y pasado por mi cabeza en el trabajo, y que bueno, tuvo esta recepción desde el punto de vista teórico de mi parte. Así que bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado. Perfecto, excelente, Gonzalo, muy bien. Bueno, ahora se abre el espacio de preguntas. Pueden escribirlas en el chat y yo se las voy a leer a los expositores. Me dicen, Gonzalo, no sé si lo podés chequear, que por algún motivo no está habilitado el chat. Así que no, la gente no podría estar haciendo las preguntas por ahí. Ah, sí. No, a parece ver. que no. Bueno, me dijo Caro recién. Está muy bien, que... bueno, lo solucionamos así, si te parece, Graciela. Voy a hacer excepcionalmente algo porque esto ayer me lo habilitaron especialmente de la facultad, pensé que era automático, se ve que no. Así que hagamos una cosa, yo levanto los micrófonos, les pido por favor que traten de no hacer muchísimo ruido. Y damos la palabra. Y damos la palabra, hay que estar atentos a ver de dónde surge, si es que hay. Pero ahí saco yo sé que Carolina, Carolina quería hacer una pregunta. Sí. Perfecto. Bueno, si quiere hacemos la de Carolina, a ver, y después nos respetamos el ruido, a ver. Ahí le saqué el micrófono a todos y a todas. Babel. Carolina tiene la palabra. Mira, Gonzalo, para que esto funcione mejor, me parece que vamos a ir silenciando. Bueno, está todo silenciado y solamente le vamos a quitar el silencio al que esté por hablar. Dale, ahí está, eso. Ahí la veo a Carolina, ahí está. Dale. Hola, ahora sí. Ahí está. Intenté entrar desde mi compu porque estaba con el celu me aparecía que estaba deshabilitado el chat. Bueno, primero felicitarlo a los dos, me encantó me encantó la charla, la mini charla que dieron, dan ganas de seguir escuchando, y mi pregunta va para Marcos. Marcos, la pregunta que te hago es la siguiente, vos hablas de Tucumán como tucumana, te hago esta pregunta, ¿estás hablando desde el punto de vista externo del derecho de Tucumán o desde el punto de vista interno, como diría Hart, como operador jurídico que se da cuenta que no se están cumpliendo? Y pregunta número 2, ¿te parece que estamos hablando de una pretensión de corrección autoritativa o no es más bien valorativa? Cuando vos decís que se ríe porque sabe de qué estamos hablando. Cuando vos decís que la gente no cumple el derecho porque no quiere. Esa sería la pregunta así cortita. Gracias. Bueno, muchas gracias, Caro, por estar y por participar y por darme la oportunidad para poder charlar un poquito más sobre lo que veníamos hablando. La verdad es que creo que es la vivencia del operador jurídico, ¿no? O sea, de saberme parte del sistema, de entender de que la norma sí funciona como un dispositivo que orienta y organiza la acción colectiva, pero también la acción individual, la acción de cada uno. Entonces, sí creo que en ese sentido el razonamiento que subyace a lo que yo estaba planteando es ese, ¿no? En términos de Hart, si fuera yo el aplicador del derecho, estaría convencido de que tiene que ser obligatorio. Después lo otro que vos decís, sí es una cosa muy interesante para plantear,
Yo no creo que, digamos, da la impresión en toda esta explicación de lo que veníamos hablando, que en definitiva lo que estoy postulando es la subordinación de toda la comunidad a lo que sea que diga el poder político, y que se transforme en la forma normativa a la que estamos habituados, decreto, ley o cualquier otro tipo de cosa. Y no se trata de eso. O sea, sí creo que al final del día todos somos positivistas. ¿En qué sentido? Hasta Dworkin pretende que su interpretación sea autoritativa, ¿no? O sea, en el fondo, el argumento vinculado a que se trata de algo obligatorio, de que está impuesto por la mera autoridad, si es central y si es relevante. En cuanto a lo valorativo, sí creo que esa parte es importante para la construcción colectiva de la razón por la cual nos vemos obligados, obedecemos al derecho. Sí me parece importante la discusión, sí me parece importante la participación pública, sí me parece importante la crítica dentro del derecho, sí me parece sustancial el debate colectivo y la participación ciudadana, y todo eso me parece buenísimo, me parece importantísimo. Lo que me escandaliza, lo que me preocupa, es cuando no hay nada de eso, y simplemente hay indiferencia. Entonces voy a decir, bueno, en ese contexto me da la impresión de que se diluyen muchas cosas, y una de esas cosas que se diluye de modo dramático o estrepitoso es la autoridad del derecho. Pero me parece estrepitoso por razones valorativas. Digamos, es como, hay un poco de las dos cosas ahí. No sé si eso más o menos contesta tu planteo, tu pregunta. Ahí están todos ya en el... Perfecto. Acá tengo una pregunta para el doctor Vázquez. ¿Se me escucha? ¿Sí se escucha? Se escucha. Dice Sonia Reynoso, ¿el deber impuesto por el DNU es una obligación en el sentido técnico? Buena pregunta. Por lo menos voy a responder desde el sentido que yo venía desarrollando, porque lo otro sería quizá opinable. El tema del DNU forma parte de cada una de estas decisiones, por ejemplo, que yo fui mencionando, más otras que me tocó proyectar o por lo menos trabajar, tienen en cuenta, parten siempre de una primera, si quieren, premisa, que es que todo lo que está sucediendo, por lo menos a nivel de decisión judicial, tiene en cuenta lo establecido en este DNU. Se ha debatido mucho, obviamente, si el alcance de ese DNU o demás, la legitimidad, obviamente, de ese DNU aplicado a las cuestiones que tienen que ver con la decisión judicial, eso desde ya. Pero al no criticarse eso, al no plantearse la inconstitucionalidad, digamos, del DNU, que en algunos habeas corpus que hemos tenido que tramitar, lo han querido, digamos, subrepticiamente plantear, pero no definitivamente, por decirlo de algún modo, entendemos que entonces que se parte de la noción, entonces que ese DNU sí tiene ese carácter que Sonia está preguntando. Pero como insisto, al no plantearse directamente en lo que yo por lo menos me tocó ver, la inconstitucionalidad, digamos, de ese DNU, y a partir de eso, obviamente, dejar sin efecto algunas de las medidas que se dispusieron en virtud de ello, llámese que los mayores de 70 años en la Ciudad de Buenos Aires tuviesen que llamar por teléfono antes de salir, llámese el régimen de mandar a los hoteles a los repatriados asintomáticos, entre otras cuestiones, obviamente. Pero se partía de la noción de que ese DNU, obviamente, al no ser cuestionado su validez, su constitucionalidad como primera medida, se acarreaba entonces que el resto de la argumentación venía bañada de cierta validez, por decirlo de algún modo. No sé si responde a la pregunta de Sonia. Bien, hay participantes, ¿me escuchan? Hay participantes que quieren formular ellos mismos sus propias preguntas, no las quieren escribir. Bueno. Está Javier Lara y el doctor Fernando Valdés también. Dale. Podemos... Vos podés, sí, Graciela, Martín, sí. Si los encontrás, Martín, podemos... Perfecto. Yo diría, Javier Lara primero. Graciela, yo diría que lo ideal sería que sea solamente por chat, más allá que, por supuesto, hagamos una pregunta oral que la haga Fernando, pero después la hagamos por escrito para mantener la dinámica del encuentro.
De todo el encuentro. Bueno, perfecto, lo autorizamos, están pidiendo a formular ellos mismos las preguntas. El Javier Lara primero y el doctor Fernando Valdés después, y después seguimos con la dinámica. Escríbanlas en el chat y las vamos leyendo, ¿sí? A ver, hay que iniciar el audio de Javier Lara. Ahí estoy tratando, ¿verdad? Ahí está. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Tardes. Gonzalo, y muchas gracias al doctor Arias por la oportunidad. Mi pregunta va dirigida, o sea, son dos preguntas. Una para el doctor Arias Micone y otra para usted, doctor Gonzalo. La pregunta que le quiero hacer al doctor Arias Micone es, ¿cómo se puede esperar que la población de Tucumán, porque él sabe de que yo fui alumno suyo, todo también, cumpla con las normas, con las leyes, si tenemos a nuestros gobernadores e intendentes incumpliendo el DNU, no tomando las medidas de seguridad necesarias ni nada, y él sí puede aplicar para él y los suyos el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 19 de justamente de reserva de hacer reunión. Entonces, ¿cómo puede el mismo gobernador esperar que la gente cumpla si él lo incumple? Y para usted, doctor Gonzalo, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto, no es así, se espera que la población cumpla con justamente... esperen un segundo. Mamá, por favor. ¿Cómo se espera que la población cumpla, no es así, el DNU y todo, si, por ejemplo, tienen en provincia de Buenos Aires un vallado que prácticamente hace recordar al muro de Berlín, que lo único que le faltaría sería construirlo con piedra, digamos, y poner los guardias? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Si les parece, contesto en el orden que han formulado las preguntas. Por supuesto que cuando empecé a pensar este tema, un ejemplo tentador era un evento, para los que no son de la provincia de Tucumán, hubo un evento, una reunión entre el gobernador, el vicegobernador y otros dirigentes políticos, diputados nacionales, bueno, un montón de gente. Básicamente una reunión social, que otros calificaron como una reunión de trabajo, qué sé yo. Invocando la excepción tal vez ¿cómo se llama?, de que son autoridades políticas del Estado que están exentas del cumplimiento de las normas sobre aislamiento. Por supuesto que era un ejemplo tentador o un disparador muy interesante, pero me parecía que era insuficiente para analizarlo, porque tampoco somos pelagianos, ¿no? O sea, yo me acuerdo en las disputas entre San Agustín y los pelagianos, parte de la discusión es si es que los sacramentos administrados por un obispo pecador seguían valiendo. Y la verdad es que, digamos, trasladando esa discusión de la Edad Media a la actualidad, la pregunta acerca de si el derecho sigue siendo obligatorio por más que otros dirigentes o los autores de la norma no la cumplan, creo que por supuesto que incide en la legitimidad en muchos sentidos de la norma, pero no deja de ser una norma. En todo caso, si queremos utilizar la norma para criticar a los dirigentes, tenemos que adecuar nuestra conducta a la norma. Entonces, como les digo, era un disparador interesante, pero al mismo tiempo me parecía que era más lindo y más profundo pensar acerca del comportamiento colectivo y no coyuntural de los dirigentes. Sobre todo por esto que les digo, o sea, por más que yo esté en desacuerdo con cualquier autor de la norma, la legislatura de Tucumán sancionó muchas normas con las que no estoy de acuerdo, que no me gustan, y no por eso dejan de ser obligatorias y no por eso dejan de ser exigibles, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es la respuesta. Gonzalo, Muy te bien. cedo. Sí, yo Gonzalo. que necesitaría excepcionalmente lo mismo, porque quisiera por favor que me precise la segunda parte de la pregunta que tenía que ver con lo que me ha dicho, a ver si le puedo responder, por lo menos desde mi
Ahí está Javier, a ver si me precisás tu pregunta, si no es molestia, lo que estaba dirigida a mi Sí, parte por lo no menos. hay ninguna molestia. Gracias. Como usted sabrá, hace unos días se vio en los noticieros, en especial el noticiero de La Nación, en vivo, que justamente creo que era Villa Azul, o no me acuerdo, que una de las villas, ya habían levantado una alambrada, Mm. justamente para impedir que la gente de la villa pueda tanto entrar como salir de la villa. Entonces, acá ya no estamos hablando de coartar solamente la libertad de reunión, sino también estamos hablando de coartar la libertad del libre tránsito por el territorio. Entonces, a mí me hace recordar justamente esa alambrada a otros tiempos cuando se dividió el mundo en la época fría en Alemania Occidental y Alemania Oriental. ¿Qué impide ahora, no es así, que el gobernador de Buenos Aires, aplicando esta medida, empiece a construir con cemento los puestos de guardias y demás? ¿Qué lo impide? Bueno, lamentablemente, no, para mantener, digamos, obviamente la línea que yo venía planteando en lo que tenía que ver con mi exposición, desde el punto de vista de la teoría del derecho, por lo menos, no te voy a poder responder esa pregunta. Es decir, ¿qué es lo que le impide? No te lo podría decir desde la teoría del derecho. Parte de lo que tuve que dejar afuera de mi exposición por una cuestión de tiempo fue una discusión que tenía que ver con la primera parte que yo mencioné, que era la racionalidad del derecho, dentro de la cual podríamos tener alguna discusión relativa, si querés, a lo que puede suceder en estos contextos donde puede primar la razón jurídica por sobre la razón jurídica. Pero sinceramente, Javier, no es que no puedo ni quiera, es que desde, digamos, desde la teoría del derecho no te podría responder, digamos, por qué no puede, y sería una apreciación personal la que haga, digamos. Y tampoco es en defensa ni en crítica digamos, de las medidas que se toman ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en ninguna de las otras provincias, obviamente tampoco en Tucumán. Acá lo que yo venía sosteniendo a lo largo de mi exposición tenía que ver cómo jugaba, digamos, normativamente en decisiones judiciales. Esto. Lo que no quita, obviamente, que si respecto a lo que me está mencionando de Villa Azul, por ejemplo, existiera el día de mañana, que debe haber, yo eso lo desconozco, algún tipo de amparo, algún tipo de habeas corpus, algún tipo de planteo respecto a lo mismo, sería muy interesante y ahí sí, con mucho gusto, analizaría, digamos, tu pregunta a la luz de alguna decisión y los argumentos aportados en ella. Pero lamentablemente no puedo decirte por qué qué hace que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no levante un muro, digamos, no te lo podría responder, lamentablemente. Así que discúlpame si no te puedo contestar ese aspecto, por lo menos. Bueno, ahora tiene la palabra el doctor Fernando Valdés. Sí, hola a todas. Dos preguntas, una para Gonzalo. Si podés citarnos los fallos que mencionaste en tu exposición, de qué tribunal son y dónde lo podemos ver, que me parecieron muy interesantes lo que planteaste. Y a Marcos una reflexión en el sentido de que me pareció muy buena su mirada y la puesta ahí en el tema del respeto a la ley y las citas que hizo de Nino y otros autores. Y yo diría, eso es Tucumán, no digo la Argentina, Tucumán, ¿no? Y no solo en pandemia, Marcos. En pandemia parece por ahí más... Exacerbado. Sí, más expuesto. Esto que vos mencionaste, por un lado, un acatamiento masivo, y vos lo has dicho muy bien, producto del miedo individual y demás, pero por otro lado, a la par, la violación permanente de todas las normas, ¿no? Y una nota al pie, hubo algunos reclamos sectoriales, no colectivos, vos lo mencionaste muy bien, no fueron masivos, y fueron reclamos desde cada sector, concretamente desde la abogacía, la organizada y la no organizada. Los abogados individualmente marcharon, hubo una marcha de abogados, pidiendo que el Poder Judicial abra sus puertas y funcione, de modo mixto, con protocolos, atención virtual y remota, y también presencial. Eso fue en estos días, en el segundo tramo de la pandemia. Y hubo por ahí algunos otros sectores, también reclamos sectoriales de trabajadores y de
la corriente clasista y otras organizaciones por el estilo que pedían el tema de los planes y las ayudas sociales, ¿no? Pero bueno, nada de eso como nota al margen, que hablan de lo complejo de esta situación, y me gustó la mirada que hiciste. Tucumán es así, y también el hecho este que mencionó el amigo que te preguntó recién, que es una tentación, es un hecho que ocurrió, es así, desde luego que seguro potenció la no observancia de las normas, el asado, las reuniones sociales, que no fue la única, por otro lado, ¿no? Además que hubo legisladores de algunos partidos que violaron la cuarentena inmediatamente, que estaban contagiados del coronavirus, es decir, todo eso ocurrió aquí, en Tucumán, que lo hace excepcional también, ¿no? Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando, por los comentarios. Hay algunas cosas en las que coincidimos, evidentemente, y otras en las que creo que por ahí hay que verle otras. Yo no sé si es que quiero decir, si siempre se incumplen las normas en Tucumán de la misma manera que se incumplen estas. Yo no noto lo mismo en el estacionamiento en doble fila, en los puertas de los colegios, que es habitual, digamos, como síntoma más clásico en el ejemplo de Nino, en el texto de Nino acerca de ¿cómo se llama? Un comportamiento colectivo ineficiente. Tampoco es el supuesto de un evasor fiscal, por ejemplo. Tampoco, no es lo mismo en el sentido de que hay un cierto pudor en decir soy un evasor. Hay un cierto descaro en decir, pero bueno, vengo a buscar al chiquito al colegio, en 2 minutos, no pasa nada. En esto, digamos, o sea, en cualquiera de los dos casos, el derecho sirve como dispositivo de crítica o de elogio. En el caso de las reuniones sociales vinculadas durante el periodo de pandemia, anteriores a esta reunión política, pero también posteriores, yo he notado como que a nadie se preocupaba por eso. Quiero decir, a nadie le parecía relevante. Todos sustituyeron los criterios de valoración que determinan la sanción de la norma por criterios de valoración personal acerca de si la norma es adecuada o inadecuada. Y en consecuencia, subordinan la obediencia a todos somos ministros de salud ahora, digamos. Entonces, así como ¿cómo se llama? En mundiales de fútbol, todo el mundo sabe cómo armar un equipo, o cómo se llama, no sé cómo se dice, pero no me gusta el fútbol, pero ahora todos saben qué riesgo de contagio tenemos si nos juntamos en la casa del tío, porque somos 3. A eso, eso es, a mí me parece, el efecto diluyente que tiene es mucho más intenso que a nivel institucional, me refiero, mucho más intenso que los problemas, por ejemplo, como te digo, del caos del tránsito o las ventajas de los coleros en cualquier sistema, la doble fila o en cualquier otro sistema. Y en el caso de la evasión fiscal, por ejemplo, el empleo en negro o un montón de otras cosas, en donde suelen invocarse excusas para justificar las decisiones personales. Pero por lo menos hay una excusa. No me alcanza la plata, es mucha la presión fiscal, debería cambiar el sistema, pero hay un reconocimiento de que se está incumpliendo la norma. En esto no. Yo no he notado al menos eso. La percepción social que he visto es Y perdón, lo único que yo le quería, lo último, porque vi que obviamente el doctor Fernando Valdés me lo pidió expresamente, pero también vi que en el chat me lo pidieron. Si no les parece mal, yo les voy a pasar mi correo académico ahí al chat, y lo único que les voy a molestar, un breve mail diciéndome que quieren el fallo, y yo se los envío, los tengo a disposición rápidamente. Son 2 fallos igual del fuero de primera instancia, del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo después les envío, obviamente, está el fallo entero que fue publicado, digamos, en la página de difusión del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Pero yo les pongo el mail ahora y ustedes me escriben y yo se los envío sin ningún problema. Muy bien. ¿Tenemos espacio para más preguntas, Martín? Acá hay una pregunta que me parece muy interesante, que está hace rato. Pregunta para ambos, o me parece que tiene que ver con el tema de Marcos. ¿La autoridad del derecho no se pierde cuando las normas son irrazonables o evidentemente inconstitucionales más allá de su cuestionamiento formal? Esta es pregunta de Gustavo. Y bueno, para ¿no? el que quiera. Desde mi punto de vista, digamos,
uno puede argumentar que una norma es inconstitucional o que por el hecho de ser irrazonable se convierte en inconstitucional. Entonces ahí tenemos dos supuestos de declaración de inconstitucionalidad. Inconstitucionalidad de la norma, o sea, los norteamericanos lo llaman facially challenged, o sea, la norma en sí misma, o as applied, en la aplicación de la norma. En cualquiera de los dos supuestos partimos de la idea de que la norma se encuentra vigente, es válida, es decir, ha sido producto de el encadenamiento de pasos procedimentales previstos en la Constitución, digamos, para que sea considerada una ley, en términos formales, solo que la impugnamos por una cierta categoría de razones. Irrazonabilidad a medio fin, o cualquiera que sea. Pero en todo caso supone, digamos, la declaración de inconstitucionalidad, otra declaración de autoridad, que los jueces. O sea, digamos, sigue funcionando como un dispositivo de autoridad. Sí creo que uno puede criticar la norma por considerarla irrazonable. Sí creo que puede impugnarla públicamente, debatir públicamente y afirmar que es inconstitucional. Por supuesto que eso no la convierte en inconstitucional. Una norma se convierte en inconstitucional cuando efectivamente implica una reforma indebida de la Constitución Nacional, en violación del artículo 31, creo, de la supremacía de la Constitución, al afectar X o Y o lo que fuera. Y eso requiere de un determinado procedimiento. O sea, desde mi punto de vista, la crítica, o sea, que yo diga acá, la ley es inconstitucional, cualquier ley, no la convierte en inconstitucional. Es mi opinión acerca de cuál es el nivel de adecuación normativa que tiene esa ley a los presupuestos de la Constitución. Si queremos que efectivamente sea inconstitucional, tenemos que individualmente, además, habría que ver si alcanza una suerte de alabi, ¿cómo se llama?, en materia constitucional. Yo creo que sí se puede, pero bueno, habría que tener una suerte de acción de clase para declarar que es inconstitucional. Y de vuelta, es una decisión de una autoridad. O sea, tiene una pretensión autoritativa. Bueno, me parece, Gonzalo, Graciela, que estamos justo en tiempo como para ir cerrando esta primera parte y seguir con la segunda parte, si les parece bien, por supuesto. Sí, perfecto. Martín, quedaron muchas preguntas en el chat. Yo se las voy a enviar a los expositores, ¿sí? Para que se puedan comunicar después, se las voy a pasar al correo. ¿Perfecto? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, quería agradecerles, la verdad, brillante participación de estos dos expositores. Y bueno, y seguimos con el próximo panel. Muchas gracias a todos por participar. Muchas Gracias a vos, todos. Graciela. Gracias, Grace. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, ahora